Hermana, Dios les bendiga. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Gloria al Señor. Les voy a invitar, hermanos y hermanas, a que nos pongamos en pie para leer las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 12. Gloria al Señor. Hechos capítulo 12, en el verso 5. Gloria al Señor. Pongámonos en pie, hermanos, los que podemos ponernos en pie. Leemos la palabra de Dios con la reverencia al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde. Señor, le damos la gloria al que honra y gloria se merece, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta hora, Dios mío, presentamos a tu pueblo, a tu iglesia, el cuerpo de Cristo, aquí presente, reunidos, Señor, con el único propósito de alabar y glorificar tu nombre, Señor eterno. Presento este mensaje delante de ti, Dios mío, poderoso Dios. Que tú, Señor, pongas palabra, Dios mío, pero que sea palabra tuya, Señor. Líbrame, Dios, de hablar cosas de mi mente, de mi pensamiento, de mi corazón, sino que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, restaurando, Dios mío, edificando, consolando, exhortándonos, Dios mío, por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos, Dios mío, reverencia ante ti, mi Dios del cielo, para que la gloria tuya, Señor, se manifieste de principio a fin, Señor, en todo lo que vamos a hacer en este lugar, para la gloria y la honra tuya, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. En este libro de los Hechos, hermanos, es donde verdaderamente la iglesia del Señor, es donde experimenta una serie de acontecimientos, porque la iglesia que hasta el día de hoy sigue siendo la iglesia del Señor, se mantenía en una búsqueda constante de la presencia del Señor. Y cuando la iglesia, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, se reúne para glorificar el nombre del Señor, y en la unión del Espíritu Santo, entonces verdaderamente la iglesia viene a tener cada día una experiencia más en la presencia del Señor. No nos reunimos aquí, hermanos, para contar historias. No nos reunimos aquí para saber cómo va cada quien
en los asuntos de la vida propia de cada uno, sino que nos reunimos alrededor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio, la Biblia dice que son buenas nuevas, buenas noticias. El mundo está contagiado de malas noticias. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos buenas noticias. Y a su nombre, gloria al Señor. Pero la vida cristiana no solamente conlleva tener buenas noticias en la vida cristiana, sino que también conllevan muchos padecimientos, muchos sufrimientos. Y por eso es que la iglesia del Señor tiene que estar bien cimentada en el poder del Espíritu Santo. Aquí la escritura que acabamos de leer nos relata de que había un hombre, el apóstol Pedro, encarcelado, estaba custodiado como se custodia a cualquier malhechor que transgrede las leyes de la tierra. Aquí Pedro estaba encarcelado por la causa de Cristo. Y por la causa de Cristo, muchos de nosotros hemos tenido alguna experiencia en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra economía. Y por eso es que la iglesia tiene que darse cuenta cuál es el papel que juega la iglesia del Señor. Porque como hay tantas cosas que conlleva la vida cristiana, entonces la vida del cristiano tiene que ser una vida apegada primeramente a la palabra de Dios. Una vida de oración. Una vida de sometimiento al Señor. Una vida de unidad en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque cuando la iglesia verdaderamente tiene su confianza puesta en el Señor, pues la iglesia sigue obteniendo victorias en el mismo Señor Jesucristo, que llamó a esta iglesia para que le sirvamos. Amén. Y aquí la escritura nos dice de que mientras Pedro estaba encarcelado, estaba custodiado, dice que la iglesia hacía oración. Pero era una oración incesante. Amén. Mire qué importante es que nosotros oremos incesantemente. Amén. La Biblia nos relata de que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades de las tinieblas. O sea, de que la Biblia misma nos habla de que son espíritus que tienen poder. A su nombre sea la gloria. Son espíritus de los cuales nosotros no debemos escatimar sus maldades, sus efectos en nuestra vida. Y muchas veces, como iglesia, estamos ajenos a muchas cosas.
estamos ajenos a muchas cosas. O sea, se nos olvida de que aparte de aquí, de este redil, también hay hombres y mujeres allá en otros lugares, en otras naciones, que están sufriendo, que están padeciendo persecución, que a lo mejor están encarcelados, a lo mejor están con problemas de salud, a lo mejor su familia está pasando por situaciones difíciles. Y es la iglesia, el pueblo de Dios, que tiene que estar en una vida de oración por todos los santos en el mundo entero. No es fácil, hermanos, ser cristiano. No es fácil. Usted y yo lo sabemos. Que vivir la vida cristiana como Dios manda en su palabra lleva muchas lágrimas, lleva mucho sufrimiento. Y el apóstol Pablo no escondió lo que él mismo pasó, pero él dijo: es necesario que a través de sufrimiento, de tribulaciones, de lágrimas, de padecimiento, entremos al reino de los cielos. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Y cuando usted y yo verdaderamente reconocemos de que esto es así, hermanos, entonces cada día nosotros nos agarramos de las promesas del Señor. El Señor dijo: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo estaré con vosotros todos los días, hermano. Él está con nosotros. Aunque a veces pareciera que como que Él nos ha abandonado, pero no es así, hermano. No es así. Dios no miente. Él es verdadero. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que todo el que se acerca a Él, crea, dice, que le hay. Y que Él es galardonador de todos los que le buscan. Y a su nombre. Es galardonador, hermano. Dios es real. Y cuando usted y yo lo buscamos de manera sincera, encontramos un consuelo en Él. Encontramos una respuesta en Él. Encontramos fortaleza en Él. Y a su nombre. No importa la situación que usted y yo estemos atravesando, hermano. Y tenemos que estar seguros de algo. De que si usted y yo estamos pasando por alguna situación adversa, es porque esa es su voluntad, hermanos. No hay nada ajeno a su voluntad. Todo es por su voluntad. Porque a veces creemos de que la vida cristiana solamente es de prosperidad, de bendición, de salud. Pero Job dijo: si hemos de recibir lo bueno, ¿por qué no hemos de recibir lo malo? Amén. Y a veces esas cosas malas nos entristecen, nos debilitan. Pero por eso somos una iglesia. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Y no podemos estar nosotros ajenos al problema del hermano, a la situación del hermano. Tenemos que estar claros, hermanos, de que
como dijo el Señor, sobrellevar las cargas los unos con los otros. Amén, hermanos. Eso es la iglesia, hermano. Llevar las cargas los unos con los otros. Gloria al Señor. Entonces, en este libro, hermanos, en el libro de los Hechos, acontecieron tantas cosas que el escritor nos relata. Porque Dios nos llamó con un fin, con un propósito a cada uno. En el capítulo 13 y en el versículo 2, la Biblia dice de que estaban, dice, en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba, dice, Níger, Lucio de Cirene, Manahén, el que se había criado, dice, junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Dice que estaban estos ministrando al Señor, dice, y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos sido comisionados para ejercer una labor, para ir a hacer la obra del Señor, y nos hacemos como los desentendidos y decimos: voy a orar al Señor? Eso se ha vuelto como muy típico. Nunca decimos: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Para qué me has llamado? ¿Para qué soy bueno? ¿Por qué no estamos dispuestos para recibir la orden del Señor? No estamos dispuestos para recibir el llamado del Espíritu Santo. Siempre estamos poniendo una situación de que voy a ver, voy a preguntarle al Señor, voy a orarle al Señor. Y cuando Dios verdaderamente lo llama a usted y a mí, es para que hagamos una obra en el Señor. Mire este varón llamado Saulo. La Biblia dice que este hombre era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando Dios lo llama a este hombre, dice que hasta le temían. Pero el Señor habla a Ananías y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. A su nombre. Porque muchas veces nosotros dudamos del llamamiento de Dios. A veces menospreciamos la labor que Dios nos manda hacer, porque solo pensamos tal vez en la posición que a nosotros nos gusta y no en lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Pero entonces, cuando la iglesia se reúne verdaderamente en este propósito de Él, la iglesia está
orando, está clamando, está haciendo la obra verdaderamente que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces tenemos un oído, una mente y un corazón sensible a la voz de Dios, a su nombre. Pero a veces el corazón está duro. Mire cuando Jesús dice que iban dos varones, dice, camino a Emaú. Y dice que ellos iban conversando acerca de lo que había acontecido. Y Jesús les dice, ¿qué pláticas son esas? Y le dice uno de ellos, tú eres el único forastero, le dice, que no te das cuenta de lo que está pasando, de lo que pasó, le dice, de Jesús, le dice, que todos, le dice, lo tenían por profeta, y hace 3 días, le dice, que murió, y hoy es el 3er día. Iba al lado de ellos y no se daban cuenta que era el Señor. Muchas veces nosotros nos está hablando el Señor y no entendemos que es el Señor el que nos habla. Somos como esos dos que iban ahí, tardos de corazón, duros de corazón para entender. Dios no nos ha llamado, hermanos, solamente para venir a la hora del culto. Dios nos ha llamado para una labor. Pero qué difícil es entender ese plan y ese propósito de Dios. Porque Dios no se equivoca, hermano. Dios tiene un plan de salvar a la humanidad. Pero ¿quién va a llevar el mensaje? Es la iglesia. ¿Quién es el que va a orar? Es la iglesia. ¿Quién es el que va a ayunar? Es la iglesia. Amén. Es la iglesia del Señor. Y aquí tenemos un ejemplo vivo de lo que era esta iglesia, hermano. Que estaban alrededor de una necesidad de que Pedro fuera libertado de esa prisión. ¿Cuántas personas en el mundo están aprisionadas, están encadenadas, están oprimidas por el diablo? Y nosotros dormimos. Nosotros dormimos. Como dice un dicho por ahí, dormimos en nuestros laureles. La iglesia ajena, la iglesia indiferente a la labor que Dios nos ha encomendado. Gloria al Señor. Estos dos hombres fueron llamados para desempeñar una obra misionera. Tal vez usted no ha sido llamado para ser misionero, pero ha sido llamado para interceder. Amén. Así que todos tenemos algo que hacer en la obra del Señor. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. En Hechos capítulo 16, otro acontecimiento de la iglesia. En el versículo 5, así dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y
aumentaban en número cada día. Gloria al Señor. Cuando nosotros verdaderamente somos confirmados en la fe, cuando somos perseverantes. Amén. Somos perseverantes para leer su palabra, para llevar esa oración, para ayunar, para interceder. Amén. Para estar todos los días en el templo. Miren cuántas sillas están desocupadas. Y usted puede hacerse la pregunta y decir, ¿dónde estarán los hermanos? Yo me acuerdo una expresión de un niño. Llego a buscar a una hermana a su casa. ¿Está la hermana? Le digo. No, me dice, anda en otro culto. Entonces yo entendí pues lo que el niño me quiso decir, anda en otra iglesia. Amén. Andarán en otra iglesia estos hermanos. Hermanos, como iglesia tenemos que ser ordenados. La Biblia dice que Dios es orden. El hermano Marvin Úbidas contaba él que una hermanita le decía, con usted ya son 6 pastores los que tengo. Eso lo dijo aquí el hermano en una de sus prédicas. Y de esos hay muchos. Muchos. Porque un día agarran para un lado, otro día agarran para otro lado. Y no se afirman en ninguna parte. El pueblo del Señor tiene que confirmar su fe. Donde Dios lo llamó, ahí tiene que estar, ahí tiene que perseverar, hermano. Amén. Habrán cosas que a lo mejor alguien dijo, alguien predicó, pero usted tiene que estar sujeto a la palabra. Porque no todo nos va a gustar, hermano. Hay cosas que tal vez nos darán duro, pero tenemos que recibirla. Porque a veces estamos acostumbrados a que solo nos digan cositas suaves. Amén. Cosas suaves. Pero cuando nosotros verdaderamente ya somos cristianos maduros, como dijo el apóstol, ya ustedes no están de leche, porque el único que está de leche es el niño. Ya nosotros no somos niños en el Señor, ya somos adultos experimentados, ya podemos recibir la palabra sólida, el alimento sólido. Y ese alimento sólido verdaderamente es el que nutre al pueblo del Señor. Amén. Ese es el que nutre, hermano. Porque así como recibimos verdaderamente la palabra blandita, también tenemos que recibir la palabra dura. Amén. Y si el Señor nos va a exhortar con su palabra, pues hay que recibir la exhortación también. Porque todavía estamos en esta carne. Todavía. Y la Biblia dice que somos sujetos a pasiones y a debilidades. Entonces, ¿por qué no va a recibir la exhortación? Si con una mirada a veces pecamos, con un pensamiento pecamos, a veces con una mala respuesta pecamos. Amén. Entonces el cristiano es confirmado cuando verdaderamente se solidifique en la palabra. Amén.
Y a su nombre. Gloria al Señor. Hechos 27. Gloria al Señor. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no venimos a una media vigilia? Porque decimos, mañana yo tengo que ir a trabajar. Mañana yo tengo que ir a clase. Mañana tengo que ir al negocio. Y agarramos un sinnúmero de excusas para no estar en la media vigilia, que es hasta las 10. Mire cómo es el Señor de bueno, que antes las hacíamos a las 12, pero por consideración el Señor dispuso a las 10. Pero hay algunas personas que se la pierden, la media vigilia. Y aquí dice la escritura que Pablo se extendió, dice, hasta la medianoche. Pero él no pensó, mañana voy a salir. Y no iba de compra. Iba a una labor misionera. A su nombre. Aquí con 2 horitas muchas veces estamos sofocados. Y ponemos como excusa el calor. No, es que estamos desesperados ya. Desesperados viendo el reloj a cada hora, a cada momento, viendo la hora. Entonces, la iglesia verdaderamente, hermano, está como programada. Así, como programada para las 2 horas. Programada para la hora de entrada y la hora de salida. Y muchos ni siquiera cumplimos con la hora de entrada. Yo me meto en la cuenta para que nadie piense que lo estoy hablando por alguien. Yo me meto en la cuenta. Que tengo mis problemas. Sí, tengo problemas, pero yo tengo que estar aquí temprano. Amén. Entonces lo tomamos como excusa, esto o lo otro. Pero para las cosas de Dios no le damos el tiempo al Señor. Que Él haga lo que tenga que hacer en el tiempo que Él determine. Amén. Y mire, aquí más adelantito usted puede ver en el verso 9. Dice, y un joven llamado Eutico, que estaba, dice, sentado en la ventana, rendido, dice, de un sueño profundo. ¿Cuántos se duermen aquí? Hay muchas personas que se duermen, hermano. A las 7 de la noche ya están dormidos. Vive Dios que no miento. Dormido a las 7 de la noche. Este joven era la medianoche, pero la pregunta es, ¿estaría atento este muchacho al mensaje de la palabra? Estaba dormido. Y dice que cayó del 3er piso y cayó muerto. Menos mal que aquí es de un piso. Si no, quién sabe cuántos quebrados hubieran. Y a su nombre sea la gloria. Aleluya. Hermanos, cuando venimos al templo, a la casa del Señor, hermano, tenemos que venir con toda la disposición.
con todo el anhelo, con todo el deseo de escuchar su palabra. Amén. Con todo el deseo de alabarle, porque muchas veces ni alabar al Señor queremos. Estamos ahí todos decaídos. Hermanos, cuando hay un pueblo verdaderamente que adora a Dios, que alaba al Señor, se siente un ambiente agradable, hermano. Yo, hermanos, yo siento eso, yo percibo eso, de que como que no estamos en el mismo sentir. Porque el que se está gozando, hermano, usted lo mira de lejos, se está gozando el hermano. Pero el que está ahí verdaderamente como a la fuerza, ese no se está gozando, hermano. Ese está ahí solamente ocupando un lugar, pero no está adorando, no está glorificando, no está exaltando al Señor. Si la alabanza no es solamente cantar una alabanza, hermano, es dar un gloria a Dios, un aleluya. Eso es glorificar al Señor, hermano. Amén. Es tan sencillo adorar a Dios. Y muchas veces eso no sale. Eso no sale, hermano. ¿Por qué? Porque eso no está en el corazón. Eso tiene que estar en el corazón, hermano. Amén. La alabanza, hermano, es lo más precioso. Porque a través de la alabanza hay libertad. A través de la alabanza, hermanos, ¿cuántas personas han recibido sanidad? Han recibido el bautismo en el Espíritu a través de la alabanza. O sea que la alabanza tiene un gran poder en el pueblo del Señor, hermano. Amén. Pero eso tiene que estar ahí como unido, porque es el cuerpo, es la iglesia del Señor. Y a su nombre, gloria al Señor. Vamos a Romanos. Gloria al Señor. Ya estamos cerca, hermano, no se aburran. Gloria a Dios. Romanos 16. Gloria a Dios. Romanos capítulo 16, verso 3. Léalo, hermanita Rosa. Del 3 al 4. Gloria al Señor. Mire, hermano, qué poderoso. A veces la iglesia, hermano, está llena de temores. Como que hay falta de fe. Como que verdaderamente esa palabra, hermano, que está ahí, donde dice el Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay muchas personas que por la obra del Señor, hermano, exponen su propia vida, porque han considerado que la obra del Señor, hermanos, tiene un peso de gran valor. La obra del Señor, hermano. Porque si el Señor entregó su vida por nosotros, nosotros no queremos dar nada. Nada. Un pequeño esfuerzo se nos hace imposible muchas veces. Y aquí estos varones, dice, expusieron su vida por la obra del Señor. Y así tantas como estos hechos, hermanos, podríamos señalar muchos.
En Primera de Corintios, hermanos que ponían a disposición de la obra del Señor. Primera de Corintios 16, 19. Su propia casa, para que allí, hermanos, se estableciera una iglesia. Amén. Dice, la iglesia de Asia os saludan, dice Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. De una y de otra forma, hermano, nosotros tenemos que colaborar con la obra del Señor. ¿Cuánta necesidad hay en la obra del Señor, hermano? Mucha necesidad. Pero a veces hay la oportunidad para hacerlo y no lo hacemos. A su nombre. Gloria al Señor. En Primera de Corintios, ahí mismo, en el capítulo 16 y verso 1, en cuanto dice a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Esta ofrenda, hermanos, el apóstol Pablo la había ordenado a las iglesias que la hicieran el primer día de la semana, para que no se estuviera viendo aquello, porque usted sabe, hermano, de que hay personas que vienen a la iglesia, no vienen porque quieren verdaderamente la obra del Señor, sino que pueden venir a murmurar, a darse cuenta que qué es lo que se hace en la iglesia. Entonces Pablo, para evitar esto, dice él, una vez a la semana, cada hermano, como Dios le prosperó, aparte una ofrenda para los santos. Está hablando de los hermanos necesitados de la iglesia, hermano. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces somos prosperados y no miramos la necesidad del hermano? Nos hacemos de la vista ciega y de los oídos sordos. Y la iglesia, hermano, debe de velar por esto. La iglesia del Señor. Y no debe de tomar esto como una carga. Pero a veces no es así, hermano. A veces la iglesia es tan dura, por decirlo así, que muchas veces, hermano, hasta el diezmo les cuesta darlo. El diezmo del Señor, hermano. A veces no lo dan completo, a veces no dan nada. Y aquí Pablo está hablando de una ofrenda para los santos. ¿Se imagine usted? Si la gente no da el diezmo, ¿cuánto más se va a despojar? Mira, para el hermano, para la hermana. Porque eso no lo podemos negar, hermano, de que en el pueblo del Señor también hay necesidades. Hay necesidad, hermano. Entonces, la iglesia, hermano, no está solamente para ejercer una labor, sino que la iglesia tiene que ir más allá, hermanos. Los problemas, los asuntos espirituales, pero también necesidades de la iglesia, hermano. Amén. Gloria al Señor. Y cuando verdaderamente, hermano, ese propósito de Dios se cumple en la iglesia, hermano, la iglesia es bendecida, hermano. La iglesia es bendecida, porque la Biblia dice que es más bienaventurado, dice, dar que recibir. Es más bienaventurado, hermano. Entonces,
cuando la iglesia, hermano, da testimonios como estos son testimonios, hermano, que tienen gran poder. Entonces la gente mira, el pecador oye y dice: qué tremendo esa iglesia, qué tremendo esos hermanos. Porque eso, hermano, eso llega al oído, a los ojos, a la mente de las personas. Y estos pecadores, hermano, por el testimonio de la iglesia, muchos de ellos vienen a los caminos del Señor. Dice la Biblia que sin palabras vienen al Señor por su testimonio y por mi testimonio. Entonces la iglesia, hermanos, no es un grupo de cooperativa, un grupo que se reúne con fines sociales. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos, y a su nombre. Gloria al Señor. Eso somos usted y yo. No perdamos de vista, hermano, esa perspectiva. No perdamos de vista, hermanos, esa visión del Señor. Vivamos como una verdadera iglesia, como un verdadero cuerpo del Señor, porque dice que Él es la cabeza. Y si Él es la cabeza de esta iglesia, tenemos que hacer lo que Él manda que hagamos. Amén. Aunque muchas veces cueste duro, pero eso nos trae, hermano, mucha bendición. Que el Señor les bendiga, hermano.